salen del cuerpo, no saben para dónde van. ¿Por qué no saben? Porque las almas realmente han vivido en un cuerpo, y ese cuerpo, cuando ya hubo un deceso, que ya esa alma no está ahí, al salir al plano espiritual no sabe exactamente para dónde va, porque nunca, no lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque mientras estuvo en el cuerpo, sus acciones en ese instante son olvidados, o sea, se olvidan en ese momento que salen. Por eso todo el que muere regularmente no se da cuenta que está muerto, se da cuenta en un tiempo, en otros tiempos, o si se le revela que su cuerpo ya se entierra, porque algunas almas se considera que se quedan alrededor del cuerpo porque no entienden que han salido del cuerpo, y esas almas se quedan rondando, dando vueltas en un limbo. Por eso los que han tenido revelaciones profundas, y aquí ustedes me van a escribir y me van a dar una respuesta si les ha pasado o no. Los que han tenido revelaciones profundas, donde han salido del cuerpo, donde se han visto casi muertos, ¿verdad? O casi muertos. Ustedes recordarán, porque están vivos, que cuando salieron no sabían dónde estaban. Saben que Dios trabaja más con las memorias que con el corazón. Por eso está escrito el libro de las memorias, donde el Padre recuerda tus acciones, recuerda tus virtudes y recuerda tus méritos para ayudarte, bendecirte. Tenemos un tema muy poderoso, y hoy vamos a petición de alguien que ojalá nos esté mirando. Saludo para ti, hermano. Ese hermano me preguntó, hermano Ramón, o me dijo, me sugirió: a mí me gustaría que usted hablara de a dónde van las almas, ya que usted habló del infierno, de las teorías o de las diversas teorías que hay del infierno, y como decía que el infierno tiene 7 dimensiones o 7 lugares o espacios que se subdividen en subdimensiones. Entonces háblenos qué les pasa a las almas cuando salen del cuerpo. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, tenemos almas dentro. Es como que uno habla de los animales. Los animales tienen ruach, los árboles tienen nefesh, y nosotros los seres humanos tenemos la nefesh, ¿verdad? O la neshama. Ellos tienen nefesh, los árboles, los animales tienen ruach, y nosotros tenemos la neshama, que es la parte espiritual, pero que es la parte más baja de lo espiritual, no como los otros tipos de almas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos a este mundo, debemos conocer y saber que tenemos 8 tipos de nacimientos. Hay un nacimiento, para presentarte algo, hay un nacimiento que es el que viene de aquí adentro. Cuando tú estás dentro del vientre, obviamente tú estás en un estado de vida. Por eso cuando hay un niño que está en el vientre, desde que ya tiene uso, no de razón, sino desde que ya se mueve, desde que ya entra allí, los médicos, los científicos lo declaran como un ente de vida, como que tiene vida. Por eso estamos en contra del aborto. Bueno, eso es un tema que es bien meticuloso. Pero ¿qué ocurre? Este nacimiento o este estilo de vida que está dentro del vientre es desconocido para el niño que está dentro del vientre. Él solamente sabe que está ahí, pero él no sabe de dónde vino. Cuando él sale del vientre, entonces él ve otro estilo de vida. Por eso es que los niños regularmente están informándose con el ambiente. Usted ve los niños que se quedan así mirando una foto, mirando un bombillo. A ellos se les llama la atención lo que brilla, porque ellos vienen de un lugar de luz. Ellos vienen de la Or-Olam, de un lugar de luz, de uno de los mundos de la luz, que es de donde nosotros venimos, y se quedan observando diferentes cosas porque le llama la atención. Su poco conocimiento, su poco entendimiento, le llama la atención qué es lo que están mirando, aunque al no tener conciencia, al no estar conscientes de dónde están, no pueden discernir y no pueden describir qué es lo que ven y lo que sienten. Entonces, cuando nosotros llegamos al mundo, ustedes saben que somos como cualquier ser viviente.
nacemos, crecemos, nos multiplicamos y después entra el estado del deceso, morimos. Ahora, mientras nosotros estamos en la vida, si amamos a Dios, los antiguos decían que mientras una persona ama al Padre, ama a Dios en este mundo, con la misma pasión que ama a Dios, cuando se vaya de este plano, también lo va a amar así. Porque su neshama, su alma, queda plasmada, queda con ese guión, queda con esa instrucción, con esa esencia de Dios. Pero también decían que las almas cuando se arriman o cuando se adhieren a la materia, ¿verdad? Cuando están muy adheridas a la materia, entiéndase que están demasiado agarradas de lo material, como hay muchísimas personas que están agarrados a lo material, que eso es el final. De ahí les surgen muchísimas cosas que son negativas en sus vidas. Mientras más afanadas están por estar con lo material, entonces ese tipo de alma no se quiere ir porque lo material lo tiene preso. También los antiguos decían que cuando las almas, el Padre habla con ellas para que entren a los cuerpos, para que entremos a los cuerpos, las almas no quieren porque no conocen la función de ese cuerpo. No quieren ir a la tierra, no saben lo que es la tierra y no quieren salir del hábitat espiritual donde están, ya sea que estén en el Gran Edén o en el Edén superior o estén en el Edén inferior. No quieren salir, simplemente dicen: Dios, Padre, no quiero salir, no quiero llegar a otro lugar, me siento muy bien aquí. No sé si tú en ocasiones has tenido sueños que son tan afables, que son tan lindos, que tú dices: wow, ese sueño era tan hermoso, tuve la experiencia de ver un ángel, tuve la experiencia de hablar con un personaje, tuve la experiencia de codearme con Mashiach, con Jesús de Nazaret, tuve la experiencia de ver a Miguel, a Gabriel, a Uriel, a Rafael, tuve la experiencia de ver a Raciel, de ver a Samuel, de ver diferentes tipos de ángeles, que tú te quedas como con una emoción que eso es increíble. Para ti nada te hace efecto porque te quedas con esto. Eso regularmente viene de tu origen, de donde tú descendiste, de donde yo descendí, y entonces cuando llegamos a tener acceso al lugar donde estábamos, entonces nos sentimos placenteros, completos y perfectos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que cuando llegue el deceso para el alma, no para el alma, sino para el cuerpo físico, el alma no quiere salir, mayormente porque el alma está muy ligada a lo material, a la materia. Cuando el alma desea salir del cuerpo, cuando las personas entran en un estado de angustia, ya sea por una enfermedad, ya sea porque tormento, que es un espíritu, le atormente, o el tormento normal de los seres humanos, ya sea porque tengan una mala noticia y quieran suicidarse, y así sucesivamente. Esto hace que ciertas almas pierdan el deseo de sobrevivir, de estar por encima, ¿verdad?, de mantenerse, de la supervivencia, porque obviamente el sufrimiento le trae esto, y ya como el alma conoce prácticamente del estado de donde vino, entonces quiere regresar porque entiende que va a tener paz, aunque no tenga conciencia del lugar donde va a estar. Las almas no saben para dónde van cuando salen del cuerpo, no saben para dónde van. ¿Por qué no saben? Porque las almas realmente han vivido en un cuerpo, y ese cuerpo, cuando ya hubo un deceso, que ya esa alma no está ahí, al salir al plano espiritual, no sabe exactamente para dónde va, porque nunca, no lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque mientras estuvo en el cuerpo, sus acciones en ese instante son olvidados, o sea, se olvidan en ese momento que salen. Por eso todo el que muere regularmente no se da cuenta que está muerto. Se da cuenta en un tiempo, en otros tiempos, o si se le revela que su cuerpo ya se entierra. Porque algunas almas se considera que se quedan alrededor del cuerpo
porque no entienden que han salido del cuerpo y esas almas se quedan rondando, dando vueltas en un limbo. Por eso los que han tenido revelaciones profundas, y aquí ustedes me van a escribir y me van a dar una respuesta si les ha pasado o no. Los que han tenido revelaciones profundas, donde han salido del cuerpo, donde se han visto casi muertos, ¿verdad? O casi muertos. Ustedes recordarán, porque están vivos, que cuando salieron no sabían dónde estaban, tampoco sabían para dónde iban. Cuando entraron al cuerpo fue que entonces recordaron, porque la memoria que está en el alma guarda y esa memoria se queda, y al quedarse ahí, entonces la persona en su cerebro puede decodificar y decir, oh, yo soñé que estaba como en un lugar, pero yo no recuerdo qué era lo que yo hacía ahí, no recuerdo cuando llegué, no recuerdo qué era el lugar, no sabía quién era, no tenía conciencia de mí. ¿Por qué? Porque ese es el deceso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿A dónde van según las Escrituras? Jesús en un momento determinado dijo que los que viven y creen en Él no morirán eternamente. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de no morir eternamente? Estaba hablando de una muerte eterna y estaba hablando de una muerte que tenía que ver con un lapso de tiempo solo. Quiere decir que hay almas que van a morir eternamente y hay almas que no van a morir eternamente, sino que van a estar en un lapso de tiempo hasta que, según el libro de Juan, donde el mismo Jesús habló, 5:29, si mal no recuerdo, si la memoria no me engaña, Jesús dice, yo voy a llamar a las almas, y cuando llame a las almas, entonces todo aquel que escuche mi voz se levantará. ¿Qué significa esto? Que hay almas que no se van a levantar, sino que se van a quedar en el sueño eterno, y ese sueño eterno es equivalente a ya sea perdición eterna o ya sea salvación eterna. La salvación que está vinculada a nosotros, porque para el judío el asunto de la salvación no existe. Para nosotros sí existe la salvación. Para ellos no, porque a ellos la palabra salvación no les parece nada nuevo, debido a que nunca han utilizado salvación. Y cuando la Biblia habla de salvación para el pueblo judío, era simplemente de salvarlo de sus enemigos, cuidarlo de sus enemigos. Entonces, esa es la parte que quiero decirle en este momento. Tercero, cuando nosotros salimos del cuerpo, podemos ir a uno de tres lugares. O vamos a una dimensión de paz que se llama la parte inferior del Edén. ¿Cómo así? El Edén tiene dos partes que tuvieron algún tipo de mérito. Ahí se entiende que van los profetas, no los de ahora, no, porque eso de que ahora no. Ustedes saben que uno tiene que a veces tirar su cosa, porque realmente, sino los genuinos. Ahí se considera que van los justos, ahí se considera que van aquellos que han tenido altos méritos, por lo cual pueden ir al Edén superior. Los que van al Edén inferior son aquellos que vivieron una vida para Dios, una vida para el Señor, no tienen tantos méritos, pero por lo menos buscaron a Dios, se santificaron y buscaron la presencia de Dios. Entiéndase que ahí va el que se convirtió en el momento que se estaba muriendo, reconoció a Jesús como su Salvador y le dio toda la libertad al Señor, y el Señor lo salvó. Entiéndase aquel que estaba enfermo, que el Padre permitió que estuviera en una cama y que ahí pudiera hacer tikkun o hacer techubá o arrepentirse de las cosas que había hecho, pedir perdón, porque déjeme decirle un secreto a viva voz que muchas personas no conocen. Los antiguos decían, y está escrito también en algunos libros, que cuando una persona muere repentinamente de un paro cardíaco, de algo que es repentino, que mayormente son los infartos, los paros, ese tipo de ser humano regularmente, si era de Dios, estaba ready. Estaba ready. ¿Cómo que estaba ready? Ramón, ¿la gente está ready? No, nadie está ready del todo, en el sentido de que Dios tiene que hacer una parte con nosotros.
pues nosotros estamos llenos de muchos defectos y de muchas cosas que no nos permiten llegar a la presencia de Dios con facilidad. De hecho, eso le llaman clip-up, que vienen siendo como cáscaras espirituales, que son cosas que nos impiden la entrada de la luz profunda a nuestras vidas. Entonces, en ese momento el Señor, ya sea en la noche o en el día, dependiendo de la hora de la muerte de ese ser humano, le prepara, ya sea en el día. Si muere en la noche, le prepara durante el día, termina la obra. Si muere entonces en el día, le preparó dormía, y así sucesivamente. O sea, hubo una preparación, le dio un paro cardíaco, murió, se fue. Ese tipo de almas no tienen inconvenientes porque fueron preparadas. Ahora, las almas que el Padre quiere salvar, pero tienen situaciones muy graves, tienen situaciones muy fuertes, y el Padre las quiere salvar, lo que hace que le permite entrar en un estado de enfermedad en una cama. ¡Wow! Eso es interesante, ¿verdad? Es interesante conocer eso. Le permite entrar en el estado de una cama para que duren una semana, un mes. Hay personas que duran 2 años, 1 año, duran meses. ¿Por qué? Porque el Padre está trabajando en ese tipo de personas, porque el Padre quiere limpiarlo. Por eso es que regularmente cuando alguien es de salvación y no está ready para irse y le tocó su momento, el Padre le da 30 días. Porque los antiguos decían que 30 días antes de ese ser humano irse, se avisa en los mundos superiores, y los mundos inferiores también se dan cuenta. Por eso hay demonios, entidades que se le acercan a la cama, pero si son personas que el Señor los está preparando, los espíritus se le acercan a ver si tienen alguna oportunidad por algo que ese ser humano hizo, que ellos entienden que está en pecado, y que si Dios no lo transforma durante la cama, entonces ese ser humano muere en pecado, y ellos tienen la posibilidad. ¿Por qué tienen la posibilidad? Porque hay una raza caída o un tipo de espíritu caído que se llaman los abonín, que viene de la palabra abón, que son los pecados, o es pecado. Pecado se llama abón, que es una entidad. Abón manda a sus secuaces, que son los abonín, y esos abonines lo que hacen es que trabajan mirando y supervisando la vida de las personas para saber si esas personas realmente están ready para salvarse. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen algún tipo de objeción en el mundo espiritual, algún tipo de factura, si tienen algún inconveniente, si cometieron pecados, si hicieron daño, entonces Abón lo reclama. Y al reclamarlo, espíritus de muerte llegan enviados ¿por quién? Por Mabé y Abón, pecado y muerte que andan juntos, que son 2 entidades que andan juntas. Ellos trabajan ¿con qué? Con el currículum de esa persona, con las facturas de ese ser humano. Entonces lo mandan a la cabecera, lo mandan a los pies, sobre todo, y ese ser humano, aunque sea creyente, aunque haya buscado al Señor, si su vida no fue una vida recta delante de la presencia del Señor, entonces esas entidades están tanto a los pies como a la cabeza, a la cabecera, como le decimos, a los 2 lados, 2 abajo, 2 arriba. ¿Qué ocurre entonces? A medida que ese ser humano está en una cama, el Padre lo está preparando, llega un momento que cuando ese ser humano ya está listo, el Padre envía ángeles. Por eso ustedes ven la historia de Lázaro, del rico y Lázaro, que los ángeles levantaron ¿a quién? A Lázaro. En el momento que estaba muriendo, lo prepararon y lo llevaron al seno de Abraham. ¿Qué pasa entonces con este tipo de creyente que en la cama está siendo preparado con cualquier enfermedad? Con cualquier enfermedad, porque el Padre no tiene problema en ese sentido. El Padre utiliza cualquier medio para llevarse a sus hijos, porque a él el cuerpo no es tan importante como la salvación de esa alma. Entonces, él le permite una enfermedad que puede ser también consecuencia de cualquier pecado, de cualquier cosa, pero ese ser humano, cuando está a punto de morir, el Padre envía a los ángeles, ¿verdad? Se lo llevan, y las entidades que estaban al lado tienen que irse porque ya no tienen tiempo. Pero hasta que ese ser humano no se va, las entidades de Abón y de Mabé están al lado de esas almas. Ahora, con los justos es diferente.
Con los justos no es así. Con los justos los ángeles se mantienen constantemente arriba y abajo, hasta que ese ser humano, aunque esté enfermo también, se prepare un poco más, se le dé un poquito más de tiempo, se avise si necesita perdonar a alguien, si tiene alguna situación, ese ser humano, si tiene que poner algo en su lugar, ahí están los ángeles para el momento. Por eso hay personas que han muerto y han dicho, veo a Cristo que me viene a buscar y veo ángeles conmigo. O sea, eso es diferente. ¿Qué ocurre? ¿A dónde van? Hay personas que mueren a destiempo, y eso ya nosotros lo hemos hablado. Ellos van a una dimensión de las 136 dimensiones. Van a una dimensión donde están esperando. Se llama la dimensión de la espera. Yo sé que usted, hay cosas que usted las escucha que dice, oh my God, pero ¿y todas estas cosas serán verdad? Nosotros estudiamos para eso, la gloria de Dios, más la revelación divina. Cuando yo no entiendo algo, yo le pregunto a mi rabino, explícame esto, rabino. Y él me arroja luz y allí entramos. Pero sobre todo le pregunto al Padre, aunque el Padre ya puso eso en mí, que solamente tengo que avanzar. Y vamos a avanzar en el nombre de Mashiach, en nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Va a una parte que se llama el lugar de espera. Ese lugar de espera es hasta que se cumpla, como dice en Apocalipsis, el número, wow, gracias Espíritu de Dios, qué lindo, me lo trajiste a memoria. En Apocalipsis dice, creo que en el capítulo 5, si no mal recuerdo, Miguel, dice que las almas que están debajo del altar le preguntaron al Padre, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de los que moran en la tierra? Y se le dijo, hasta que se cumpla el número que sea equivalente a ustedes, hasta que se junte el grupo que estamos esperando con ustedes. Pero dice que estaban en un lugar de espera. Para que ustedes vean, están en un lugar de espera porque murieron a destiempo. Al morir a destiempo, tienen que esperar hasta que se le cumpla el tiempo. Cuando se le cumple el tiempo, ya ellos tienen, ese tipo de almas tienen, ¿en qué? En sus frentes espirituales o en sus hombros, que es donde van los sellos, frente y hombros. Pueden también ir en las manos, pero mayormente en el mundo espiritual los sellos van en la frente o en los hombros, porque los hombros denotan responsabilidad y la frente denota el poder de la responsabilidad también y el poder de la presentación de quién tú eres, la identidad tuya, la entidad tuya, identidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya salen de ahí, van a uno de dos lugares que faltan. O van al Edén superior o al Edén inferior. Ramón, y entonces los demás. Es que yo no te estoy hablando de los que han muerto fuera del Señor. Porque los que han muerto fuera del Señor, ya yo te lo expliqué en el tema del infierno. Ya yo te dije que van a la mazmorra, van a cárceles, van a cuevas y van a túneles y van a diferentes lugares. Ese tipo de almas van a diferentes lugares. No así las que van en el Señor, porque en el Señor ya la cosa es diferente. Por eso le estoy dando este estudio a ustedes, contestando haciendo lo que un oyente me pidió, un varón de Dios que me pidió, hable de ese tema. Hable de ese tema porque tenemos curiosidad. Entonces, a partir de ahí, usted va al inferior. Inferior es porque es más pequeño. No porque tenga inferioridad, sino porque es más pequeño. Al gran Edén, que es el superior. ¿Por qué entonces dice Hebreos 9:27 que una vez que la persona muere va el juicio? Porque el juicio se hace exactamente en el lugar donde esos seres humanos están. Lo que pasa es que nosotros hemos simplificado las cosas. Si existen 12 cielos, porque son 12 cielos, hay 7 que son los que conocemos y hay 5 más que son especiales, muy añadidos a estos 7. ¿Por qué no debemos entender o por qué no entendemos que en el mundo espiritual hay tanta dimensión y tantas cosas? ¿Por qué nos limitamos a decir, bueno, es que Dios puede hacer esto, pero aquello no?
Dios no tiene que pasar un juicio. Señores, Dios no tiene que alar a nadie a un tribunal. Dios no tiene que alar a nadie a un lugar. El juicio para salvación o perdición está en su conciencia. Escucha bien esto. Está en su conciencia. Porque el juicio divino, ¿por qué viene? Viene por lo que se hace. ¿Y lo que se hace de dónde sale? De la conciencia. Entonces, ese mismo juicio de darte salvación o de darle a alguien perdición está en la conciencia. Por esa causa, cuando la Biblia habla del juicio ante el gran trono blanco, o todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, o el juicio de los que fueron lanzados al lago de fuego, todo ese tipo de juicio se hace mediante la conciencia. Inmediatamente un ser humano sale del cuerpo, o un alma. Desde que tú saliste de aquí, aunque tú no lo sepas, tú tienes un sello. Y ese sello se pone en ti cuando tú estás saliendo del cuerpo. Inmediatamente esa alma salió, el ángel pone el sello en ti. ¿Cuál? El de salvación o perdición. Eso no es de que vamos a ver, no, salvación o perdición. Por eso los que están en las mazmorras, los que están en los túneles, los que están en las cavernas, los que están en cuevas, los que están en prisiones de oscuridad, para luego ser lanzados al infierno o lago de fuego, ese tipo de persona ya tiene el juicio. Eso no hay que esperar. Dije para que te declaren culpable o no. Ya en la conciencia el juicio está establecido. Por eso dice Romanos, por eso dice Hebreos 9:27, está establecido. Está establecido porque desde que saliste ya. Por eso no se puede hacer oraciones directamente a los muertos. La Iglesia Católica enseñó esto y este rezo vino no tan solo del catolicismo, vino del judaísmo. Porque hay una rama del judaísmo que le ora a los muertos. Pero hay una rama del judaísmo que es correcta cuando dice que los muertos van a resucitar en un momento. Pero no todos, sino los justos, sino los que han hecho bien. Por eso el Señor, cuando le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y después le dice, porque el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ella le dice, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? El día en que el Hijo de Dios llame a cada persona o a cada alma, que dicho sea de paso, dicen los antiguos que por el hueso de luz que está aquí arriba, que es el que está cerca del cuello, por ahí es que el Padre nos va a permitir escuchar su voz. Ni siquiera es por los oídos, sino por el hueso de luz. Es una cosa, que estoy hablando de unas revelaciones tremendas, para que lo disfruten. Yo siempre le preguntaba al Señor, Señor, ¿tendremos memoria? Que eso es una parte también muy importante. ¿Tendremos memoria al salir del cuerpo? Si el Señor Jesús no viene, ¿tendremos memoria? El Señor me presentó una vez, de tantas veces que yo le pregunté, que creo que se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones, pero hay gente que no lo sabe, me presentó un cadáver en un ataúd y me dijo, los pensamientos de él no fluyen. Eso fue en sueño, porque yo le preguntaba mucho, y cuando yo pregunto mucho al Señor, el Señor viene, parece como que no sé, Él no se incomoda conmigo, sino como que Él dice, déjame salir ya de Él, porque yo comienzo a hacerle tantas preguntas, que el Señor parece que dice, déjame hablarle, porque va a seguir insistiendo. Yo insisto. Y me presentó ese cadáver ahí, y ahí me dijo, no, los pensamientos ahí no fluyen. Me habló del cadáver de lo físico. Pero cuando continué pidiéndole, recuerdo que otro día me vi en un lugar muy bonito y había una puerta. Yo no crucé la puerta, pero vi un joven que me pasó por el lado.
Ese joven debía tener 20 y tantos años. Y él abrió la puerta y entró. Él me pasó por el lado, pero no me vio. Cuando entró, abrazó a alguien que era como un señor. Yo me acuerdo que yo miré para atrás y era como un señor que debía tener unos 60 y tantos años o más. Ese señor tenía hasta una gorra puesta. Mira qué cosa. Porque como es arriba, es abajo. Por eso yo te dije al principio, si tú amas al Señor aquí, el día que tú partas con el Señor, o Mashiach venga por nosotros, tú vas a amar al Señor, a esa dimensión. Si tú aborreces al Padre y te sientes mal con Él, y tú vives así en eso, aunque te salves, tu alma no estará satisfecha. Cuando este joven me pasó por el lado que llegó a donde estaba ese hombre lo estaba esperando y se dieron abrazos. Miguel, se abrazaban. Y cuando se abrazaban, yo miraba que para mí que era el papá, que el don lo miraba y lo abrazaba y volvía y lo soltaba y lo abrazaba y se reían. Y era una risa, pero una risa con una alegría como de que tienen años que no se ven. Y se abrazaban y volvían y se soltaban y se reían. Entonces escuché una voz en mi oído derecho que me dijo: yo quito el sentimiento humano, pero se aman en el espíritu. Wow. Por eso tú tienes que aprender a amar. Si tú no amas aquí, allá arriba tú no puedes amar. Y por eso fue que enfaticé del amor con el video de Rafael Ramírez, que ustedes saben que está ahí. Que vayan a él y mírenlo, los que no lo han visto. Enfaticé en el amor y dije: no lo condenemos más, no le demos más con el pie, vamos a darle la mano, que él va a tener sus consecuencias si sigue o si está haciendo algo malo. Ese es su problema. El caso es, mis amados, que ahí, por segunda vez, el Padre me dio una respuesta de las almas. ¿A dónde van? ¿Cómo van? ¿Y cómo se sienten? Yo quiero que tú en los comentarios, por favor, me escribas si tú has tenido alguna experiencia. Pues yo sé que estoy hablando con personas de diferentes partes del mundo, porque Dios está permitiendo que estemos en África ya. Estamos ya pronto para llegar a Oceanía, en Australia. Y pronto, con la ayuda de Dios, para el año que viene, en el nombre de Jesucristo, para esta fecha, tendremos un canal netamente en inglés, para llegar a esos lugares y a esas personas que no conocen el español, pero que sí conocen el idioma inglés. ¿Les parece bien a ustedes? Entonces, escríbeme en los comentarios si tú tuviste alguna experiencia así, donde llegaste a un lugar afable, lindo, hermoso, donde tú sentías una paz, una tranquilidad. Y escríbeme si tú tenías memoria de la tierra, porque realmente, por lo regular, no hay una memoria exacta de la tierra. Finalmente, yo le decía al Señor: Señor, yo sé que es así, pero insisto, quiero algo más. Y recuerdo que la última vez fue como especie de una visión. El Señor Jesús me preguntó: Ramón, cuando tú duermes, ¿estás consciente de dónde estás? Y yo le dije: no, Señor. Y me dijo: ¿y cuando despierta, estás consciente y sabes dónde estás? Le respondí: sí, Señor. ¿Sabe por qué el Señor me habló de dormir? Porque el sueño es una 60ª parte de la muerte. Mira qué nivel tan alto tiene. Es una 60ª parte de la muerte. Por eso, científicamente y bíblicamente, cuando tú duermes, tú mueres. Lo que pasa es que el Padre abre su libro y dice: tiene que seguir viviendo, vamos a darle más tiempo. Y por eso tu alma, donde quiera que tú estás, vuelve a tu cuerpo, porque tu espíritu, tu ruach, no sale. Si sale, entonces porque ya se cumplió el tiempo de tu morir. Por eso hay almas que no salen de los cuerpos, casi no salen. Y al no salir, no sueñan. Después estaremos hablando de eso. No saben, no tienen imaginaciones, no van a ningún lugar, solamente duermen y ya, mueren así de esa manera y ya. Pero por esa causa también hay espíritus, que se llaman los espíritus de las pesadillas, vienen a esas almas. Mientras más pesadillas tú tienes,
tu alma sale menos del cuerpo. Mientras menos pesadilla, tu alma sale más. Entonces, el caso es, para finalizar, que el Señor cuando me hizo esa pregunta, o esas dos preguntas, yo le contesté que no tenía conciencia de dónde estaba, pero que tampoco sabía. Y me dijo, ¿y cuando despiertas, tienes conciencia? ¿Sabes dónde estás? Y yo le dije, sí, Señor. Y me dijo, así mismo será. Así mismo será. Cuando alguien muere, no tiene conciencia en el momento, durante un tiempo, porque está en un lugar, y en ese lugar no tiene conciencia de la tierra. Pero cuando despierte, ese tipo de alma que va a despertar, entonces sí va a tener conciencia. Y aquí sí es verdad que concluyo, porque ustedes no les voy a dejar esto sin explicárselo, en el nombre de Jesús. Hay un tipo de alma que va al Edén superior de inmediato. Hay un tipo de alma que va al Edén inferior de inmediato. Y hay un tipo de alma que duerme. Los que escuchen la voz del Hijo del Hombre, esos se despertarán. ¿Qué significa esto, Ramón? ¿Que actualmente hay almas que están conscientes? Sí. ¿Dónde? En el Gran Edén. ¿Dónde? En el Edén inferior. ¿Y hay almas que están inconscientes? Sí. ¿Cuáles? Las que están dormidas. Las que todavía no le toca resucitar. Es un tema bien fuerte, pero estúdialo, que ahí está en la Biblia. Si llegaste a esta parte final, dale me gusta, compártelo con alguien.